E insisto, el problema es que el gobierno, aunque encuentra del otro lado quizás alguna intención de negociar, no negocia, va e impone, va y aplasta. Y eso es lo mismo que le está pasando con los gobernadores y que le está trayendo tantos problemas. Para concluir, voy a traer el ejemplo de Cornejo. Cornejo es de todos los gobernadores uno de los que está operando para tratar de frenar el avance de las leyes que arrancaron en el Senado. Cornejo tenía todo listo, o tiene todo listo, para firmar un acuerdo parecido al de Esdero en Chaco, para que la Libertad Avanza y el radicalismo vayan juntos en su provincia. Ahora, esta semana tuvo una reunión en la cual le dijeron, mira, el primer lugar va a ser para el UCR de diputados nacionales en octubre, el segundo lugar va a ser para la Libertad Avanza. Perfecto, le dijo Cornejo. Bueno, pero hay una cuestión más, que el primer lugar va a ser Petri. Petri, radical, ministro de Defensa, es el rival interno de Cornejo en Mendoza. Es el que quiere sucederlo, no hay reelección en Mendoza, y Cornejo no quiere que lo suceda a Petri, sino que quiere dejar un delfín propio. Y a la Libertad Avanza le dicen, mira, nosotros vamos juntos, pero te ponemos el primer lugar en la lista, tu peor rival interno, y en el segundo lugar, alguien que nos responde a nosotros. Vos no vas a tener diputados en el Congreso. Bueno, hay que ver qué pasa con eso, hay que ver qué pasa también con Frigerio. Mientras tanto, otros gobernadores, como por ejemplo Yarlora, como por ejemplo Valdés, como por ejemplo Nacho Torres, están mirando con mucho interés qué pasa con esta especie de, ya no es una avenida del medio, son como muchos caminitos del medio que se están explorando en la provincia de Buenos Aires, porque también piensan que después de octubre van a poder encabezar o ser parte de un armado similar a nivel nacional. Eso también tiene repercusiones en el peronismo, pero se las voy a contar en un rato. Buen día, compañeros, ¿qué tal? Adrián Murano, Felo Soriano, Diego Genud. Buen día. ¿Cómo Quizás andan? te spoileo un poco, pero estaba pensando en un caso del peronismo, de esto que mencionabas en relación al PRO, un caso que quizá conozca bien Diego porque es de su pago, que es el caso de Tito Sanzio, es el intendente de Varadero. Sí. En la segunda sección electoral, cuya cabecera es Pergamino, contabas el caso de Martínez, que es el intendente de la cabecera de la segunda, pero en el caso de Sanzio, y lo menciono porque es un escenario que se repite para muchos intendentes independientemente de su color político. Sanzio tiene 9 de 16 concejales hoy que le responden, pero se renuevan 8 concejales, un consejo deliberante que se renueva por mitades. 4 de los que se renuevan son de Juntos por el Cambio, detonado como acabas de explicar, y 4 son del peronismo. Ahora, el problema que tiene es que si está muy cerquita de perder la mayoría, está ahí, está a uno de más, digamos, de la mitad del Consejo Deliberante. Si pierde la mayoría, es un problemón. Me refiero a Sanzio porque tiene este número, pero es insisto, un problema que se replica en todos los intendentes. ¿Qué evaluación hacen? Y para defender la propia, hay que utilizar toda la caja de herramientas, lista corta, voto delivery, lista delivery, toda la caja de herramientas que tiene el sistema electoral, porque todos están en riesgo de perder mayoría y no tienen garantizada heredad, no tienen garantizada la reelección todavía. Así es una negociación que quedó trunca ahí en el Congreso bonaerense. Por lo tanto, pensando incluso en su heredad, que en general son dinásticas, ¿no? Las herencias políticas en los municipios, el caso de Pasaglia es uno de los tantos, digamos. Bueno, están todos con la misma preocupación. Probablemente el sábado veamos cómo eso se traduce en el armado de listas, donde vos tenés la mirada nacional de aquellos que piensan en septiembre como un anticipo de octubre y octubre como un anticipo del 27, y si hablás con los hermanos Menem, piensan 27 como un anticipo del 31. Y no solo los hermanos Menem, te diré. No, ya sé, hay pero unos digo, cuantos. los hermanos Menem están trabajando dentro de la Libertad Avanza para su propio proyecto político que se activaría recién en el 31. O sea, bueno, eso es lo que hace un político profesional, no hay nada que cuestionar ahí. Un político profesional justamente tiene esa característica, piensa por anticipado distintos escenarios. Sí, pero la realidad de los intendentes es muy distinta. Hoy están mirando muy su propio terreno. Es esto que te cuento. Digo, en este caso el de Varadero, pero se replica en toda la provincia. Está a un concejal de perder la mayoría, o a dos en realidad. Y hay un nombre que me faltó es recién en el comentario inicial, porque repasamos
básicamente a todos los intendentes que responden al lado Jorge Macri del Sí. PRO. Falta una, que es quizás la más importante, que es Soledad Martínez, Sí. que todavía no dijo nada. Y ese silencio en La Libertad Avanza genera cierta inquietud de no encontrarse con una sorpresa el sábado. Sí. ¿Y por qué es importante Soledad Martínez? Porque Soledad Martínez pesa muy fuerte en la primera sección electoral y hoy hay una lectura, y ahí te abro la pelota a vos, Diego, hay una lectura en el establishment de que el número que se va a mirar primero, el 7 a la noche, es quién gana la primera. Ese sería quizás el terreno de batalla más fuerte dentro de la provincia de Buenos Aires ahora. Bueno, los números del padrón muestran que no. Hoy es el más numeroso. territorio más numeroso. Dejó de serlo la tercera sección electoral. Es un territorio difícil para el peronismo. En todo caso, Sergio Massa fue el que llegó más lejos en su momento en esa primera sección electoral, cuando era el candidato del Frente Renovador. Estamos hablando hace más de 10 años. Ahora hay dudas sobre quién va a ser el candidato, ¿no? Se menciona a Gabriel Catopodis, a Leonardo Nardini. Va a ser clave, sin duda. Pero Bueno, ahí, digamos, si La Libertad Avanza no logra ganar la primera sección electoral claramente, va a ser una señal que va a ser leída con preocupación por los mercados, por los empresarios, por el mismo sistema político de cara a octubre. sí, yo creo, si pierde La Libertad Avanza en la primera sección electoral, sería algo imprevisto, ¿no? Porque ahí está la fortaleza. Incluso cuando Massa vuelve, si se quiere, al peronismo, empieza a perder ahí su caudal electoral, y es Macri, ¿no?, el que crece en esa zona. Es una zona donde el antiperonismo, si querés, o el antikirchnerismo siempre fue más fuerte. Y Macri Mauricio, Sí. cuando abre el diario y lee todos estos problemas de los intendentes que se le retoman a Ritondo y demás, que se ríe, llora. Yo lo veo vencido, ¿no?, al expresidente, por completo. El otro día subió una Sí. foto donde no se lo ve vencido, celebrando ahí con Donald. Claro, pero en un regreso al perfil de celebrity, ¿no? Del que habla el Turco Asís, me parece, ¿no? Ya no como un líder político. Jubilado de la política, me parece, emancipados Ritondo, Política Santilli, difícil, ¿eh? Es arriesgado Montenegro. jubilar a gente, ¿eh? Pero él mismo se arriesgado. rindió sin disparar un tiro, me Y parece. entonces, ¿y quién hereda el sellito del PRO? Que La Libertad Avanza le hizo un bollo, lo tiró a la esquina, pero que hoy vale todavía en la arena política, sobre todo en algunas provincias. Vale poco, me parece. En Córdoba, después vamos a hablar de eso, es Patricia Bullrich la que se queda con los votos del PRO, con el sello del PRO, acompañando al candidato de Milei, que se supone que va a ser Luis Juez. Yo creo que cada vez vale menos, pero desde que asumió Milei, hablábamos de una marca que valía 8 puntos, apenas asumió Milei, el PRO a nivel nacional. Hoy yo no sé cuánto puede valer, y mucho menos en contradicción con La Libertad Avanza. Un PRO que dice no tengo nada que ver con Milei, creo que vale muy cerca de Pero esta cero. fragmentación de la que hablaba Nico, del voto de derecha fragmentado en algunos distritos, municipios, secciones electorales, beneficia obviamente al peronismo en tanto vaya reunido, en unidad. Si la fragmentación de dirigentes se refleja en Claro. fragmentación de votos, sí. Pero hay la otra opción, secciones- digamos, es que Milei termine chupando Claro. todo eso y achique. Hay secciones donde el peronismo ya va de por sí fragmentado. El caso de la primera sección es un caso. Ahí tenés al intendente Zamora de Tira armando para esta tercera vía del centro con... Me dijeron que Zamora recibió un llamado en estos días. Y debe de recibir gente del mucho, PJ. seguro, ¿no? Para preguntarle, che, ¿estás seguro que...? Temporada alta de uso de datos en la telefonía celular de la política. Zamora durante mucho tiempo buscó, ¿no?, algún tipo de interlocución, algún tipo de puente con el peronismo, y no lo encontró. Tenía un veto ahí. No, claro, tiene el veto de Massa. Sí. Naturalmente, Lo último que hizo Ahí Zamora en viene ese sentido lejos. fue acompañar a Grabois en la interna, ¿no? En la PASO, fue así, si no recuerdo mal. Creo que estuvo con Grabois en la Paso y después él le ganó a Y le Malena ganó a Malena Galmarini. fue uno de los que nosotros contábamos acá, activó legalmente un sello vecinal como una forma de ganar volumen. Bueno, ese volumen finalmente lo pone ahora al servicio de esta construcción Somos del Buenos centro, Aires. que nadie sabe a quién le va a sacar votos, a quién le va a sacar más votos, digamos, esta construcción del centro. Si le va a sacar más votos a la opción de derecha, y entonces el voto castigo al gobierno, el voto
castigo al peronismo por el ex gobierno y al gobierno por gobierno actual termina yendo hacia ahí, es lo que pretende tributar la opción del centro, digamos, ¿no? Una alternativa, una especie de tercera vía, o si se diluye en la polarización. Es la gran incógnita que empieza a carretear ahora. Hay intendentes que obviamente, insisto, van a apostar a las 3 opciones electorales. La lista cortita. La lista corta, grande. la delivery con la violeta y la celeste, la tercera vía formal. Se va a apostar a todo lo que se pueda. Por esto que yo comentaba recién, a los intendentes no les sobra nada y tampoco les sobra tiempo, porque se tienen que buscar heredero. Queda muy poco tiempo para que eso, que en general es muy fratricida en los espacios políticos locales, la búsqueda de herederos, sea ordenado. Es un fratricidio ordenado. En el caso de Sancio te hago un apunte. Es el único intendente sindicalista, te diría, de Mecánico, la ¿no? Argentina, ¿no? Que ha trabajado en Del Toyota. ESMATA. Sí. Con mucho peso, obviamente, en toda la zona de Varadero, Zárate, Campana, la Toyota de Zárate, donde hay mucha presencia del ESMATA, por supuesto. No tiene a todo el peronismo atrás suyo, Sancio, en Varadero, ¿no? Pero tiene... representa una corriente, pero tiene la particularidad de que es alguien que viene de los trabajadores, del sindicalismo. Que le permite mantener inactivado el Tribunal de Cuentas. Ojo, yo cuando hablo del Tribunal de Cuentas, porque después muchos intendentes llaman y reprochan, pero decir que todos los intendentes tenemos los números en flojo de papeles. No, digo que el Tribunal de Cuentas, como ocurre con el Lofer, no siempre necesita tener evidencias para avanzar con algún disgusto para un intendente. Basta con que reúna mayorías en el Consejo Deliberante, lo hemos visto muchas veces. Sí, sí, sí. No hace falta que haya evidencia de un choreo para que se entienda. Así es. Es una cuestión de mayorías y minorías. Un intendente que queda en minoría en el Consejo Deliberante queda en una situación política muy debilitada. Y eso es lo que van a tratar de protegerse de todos. En un rato vamos a volver a la rosca electoral, porque insisto, hay novedades en el peronismo, en la provincia de Buenos Aires, también en el resto del país, porque también hay novedades en La Libertad Avanza. Vamos a hablar un poco de la interna de La Libertad Avanza, que está en su momento más álgido. Pero, Ari, quería preguntarte por una historia que se conoció ayer, la denuncia creo que la hizo Luciana Bertoia, ¿puede ser? Del intendente de Punta Indio. Del presidente de La Libertad Avanza de de Punta Indio. Muy impresionante porque tiene que ver, ya que estaban esta semana hablando mucho de Victoria Villarroel, que todavía no leí el libro, vos lo leíste, ¿no? Porque leí tu nota, ¿está bueno? Sí, sí, sí. Tiene mucha información. Sí. El libro La Generala. El libro La Generala, que es la biografía de Villarroel. Sí, digo, simplemente te muestra los contactos que tiene con el poder, los vínculos que tiene Villarroel con abogados del poder económico de las grandes empresas que además están ligados a la dictadura militar, Sí. el grupo más chico que la acompaña, y toda su historia, la historia de su familia es muy impresionante, la dejo a un costado, pero creo que tiene mucha información sobre el presente de Villarroel, las opciones de Villarroel. Te digo, un solo dato está en la nota que escribí en el Destape. Cecilia Pando dice, a mí Alfredo Astiz me lo presentó Victoria Villarroel. Victoria Villarroel. No, está bueno como prólogo porque lo que vamos a escuchar ahora es un tipo de La Libertad Avanza, en este caso de Punta Indio, que tiene un programa de radio y estaban hablando de autos. Y te dicen, ¿qué tiene que ver? Bueno, estaban hablando de los Ford Falcon y escuchen el comentario que hace este hombre, les voy a contar quién es, pero primero escúchenlo. Las efemérides de hoy, en 1963 se comercializa el primer Ford Falcon en la Argentina, de producción nacional, vehículo emblemático, si es que tenemos los argentinos. Totalmente. Tuve la fortuna de que mi papá tuvo toda la vida Ford Falcon y todavía existía un Ford Falcon en mi familia, que viene de aquella... sí, el verde aceituna que venía de fábrica. Y abrías el baúl y todavía olía a justicia. Abrías el baúl y todavía olía a justicia, dice, de los Ford Falcon, que fue el Eso es auto... la confesión de un delito de lesa humanidad. Bueno, sí, qué sé yo, está confesando su felicidad. A ver, si ese auto se utilizó para el secuestro de... La analogía que está haciendo es que ese auto se utilizó para el secuestro de personas. Recordemos que el Ford Falcon fue uno de los autos emblemáticos de la dictadura, o el auto emblemático, que tuvo que ver también con la complicidad que hubo del poder económico. Digo, haciéndole estas analogías entre dictadura y el presente y mostrando cómo el poder económico actual aplaude lo que hace Milei. El poder económico de la dictadura aplaudía, o al menos en parte, o era cómplice
de lo que hacía la dictadura. A mí me tocó en su momento hacer una investigación con María Sebane, con mi maestra, donde conseguimos los papeles de cómo era el acuerdo entre la Ford y la dictadura. Básicamente la Ford, los obreros de la Ford, hacían reclamos sindicales de que la cinta iba demasiado rápido y eso generaba accidentes laborales y había casos de heridos, etcétera. La Ford le pidió a la dictadura que le saque de encima esos delegados, que eran muy molestos, y a cambio le iba a dar autos. Y la dictadura, lo que descubrió María en ese momento, era que le pedía a los Ford Falcon no identificables. Fue una prueba más de que la dictadura hacía todo de forma clandestina porque sabía que si lo hacía de forma visible la sociedad argentina no lo hubiera aguantado, y efectivamente le sacaron de encima a esos delegados que fueron secuestrados, torturados, etcétera. Un juicio que tardó muchos años, en la Argentina no se pudo hacer, se intentó hacer en Estados Unidos, durante muchos años ningún abogado se animó a ir contra la Ford en Estados Unidos, finalmente se logró y acá en la Argentina fueron condenados algunos de los directivos de la Ford, y porque era justamente el auto que se utilizaba, porque el baúl era grande, aquellos que hayan tenido un Ford Falcon, el baúl era extremadamente grande y se utilizaba para los secuestros. Este hombre, les dije que les iba a decir, es una muletilla que dice varias veces, ya hay varios archivos de este mismo programa de radio donde este lo dice, se llama Pablo Cabrera. ¿Sí? Pablo Cabrera es un suboficial, ¿sí? Con retiro activo de la Armada, y es el presidente, vamos a mostrar si les parece en su cuenta de Instagram, creo que es esto, el día que él firma, como dice, es un orgullo para nosotros comunicarles en el Consejo Directivo de la Libertad Avanza en Punta Indio, ha quedado conformado de la siguiente manera, presidente Pablo Cabrera. O sea, este señor es el presidente de la Libertad Avanza en Punta Indio. No sé qué sección electoral es, Punta Indio, es hacia el sur. No, Así Punta que- Indio sí, al sur, claro. Hacia el sur. Pasando La Plata. Así ¿Pasando que- La Plata? Bueno, cerca de La Plata. Pasando, Creo que sí. es pasando La Plata. Eh, Es justo Claro, geográficamente donde termina el río y empieza el mar, digamos, más o menos, para ponerle... Bueno, y Ubicación. sí, Ahí sí, te sí, es digo, verdad, creo que es la tercera sección. es re bonito, queda cerca de Verónica, que se habló Claro. hace poquito bastante de Verónica por el caso de la, No, tercera no. de la empresa láctea que está ahí, que está despidiendo gente, etcétera. De ahí salieron ahí hay una base de creo que es de la Armada, de ahí salieron parte de los aviones que bombardearon la Plaza de Mayo en el 55. Para hacer un poquito de historia, para poner en contexto, a estos personajes, que se ve que es parte del esquema de la Libertad Avanza, porque Victoria Villarroel traía este esquema de poder, sí. pero se ve que tienen tipos distribuidos como este que dice en un programa de radio que el baúl de su Ford Falcon olía a justicia. Está hablando de secuestros, Sí, claro. torturas, violaciones. Emilia, paso el chivo de paso, viene mañana a charlar con nosotros en Qué bueno. Verdades. En parte por el libro, en parte por sus trabajos de investigación, que vienen de largo. Estuvo en el equipo de los Panama Papers ella. Y estuvo en ese equipo. Me gustaría también tener su mirada de cómo se investiga distinto, digamos, no ella, no el equipo de periodistas, sino en general el sistema transnacional de investigaciones periodísticas, que tienen muchos elementos muy potentes, y que en la Argentina jugó un papel, creo que en parte involuntario, en su momento con los Panama Papers y más, que se acuerdan cuando se demoró... Bueno, y Se demoró demás, la publicación la hasta que publicación. Macri fue presidente, sí. Ahora, me interesa este caso en particular y asociado a Villarroel, porque Villarroel ayer fue protagonista de otro desafío al gobierno, al Poder Ejecutivo, particularmente a Milei, en su cuenta de Instagram, que más que Twitter es el lugar donde Villarroel transmite sus provocaciones más filosas. De hecho, la semana arrancó con los comentarios que ella le hacía a usuarios de Instagram en sus posteos. Después les voy a contar por qué Villarroel usa Instagram y no Twitter para este tipo de mensajes. Tiene que ver con un diseño de su asesor estrella, en este momento, su asesor político estrella, que es Pato Russo. Pero si quieren, compartimos el video de Dale. ayer de Villarroel, que está directamente relacionado con esto que contaba Ari. Le tengo miedo solo a dos cosas. Una, como católica, a perder el alma. Y dos, como argentina, a no estar a la altura de las circunstancias. Sacando eso, no le tengo miedo a nada. Esto lo publicó ayer. Las cosas que me pierdo porque me tiene bloqueado, por eso. Bueno, ¿en Instagram también te tiene bloqueado?
No la sigo en Instagram, no sé, Instagram. ¿se puede bloquear en Instagram? Sí, se puede. Sí, puede. se puede. No sé, no sé. Villarroel me bloqueó desde que publicamos que su papá no había sido condecorado en Malvinas. Claro, a claro. partir Se de lo la puedes decir en dictadura. Instagram también. Se lo así puedes decir en Instagram, te tal vez ahí bloquean. todavía Ahí tal vez te no contesta. El tema no En es... Instagram pasan todas cosas lindas. No, bueno, En Twitter. Pero justamente por eso es que se elige Instagram para hacer este tipo de campañas. Ok. Porque el nuevo algoritmo de las redes indica que Instagram llega a sectores no politizados, no partidizados. En Sí. tanto que Twitter es una agora súper partidizada. Esto que no es novedad para quienes desarrollan campañas en redes, sí es una novedad para los políticos, que llegan tarde en general a las estrategias. Digamos, Para los algunos que son llegan más- analógicos. son más analógicos. Sí. Algunos son súper analógicos. Sí. Pero es interesante porque vamos a ver mucho de Villarroel en Instagram más que en Twitter, donde obviamente se expone al doxeo de las fuerzas del cielo, que están mucho más aceitados en Twitter, mucho más dinámicos en Twitter que en Instagram. En Instagram son una cebita las fuerzas del cielo, casi que no participan del debate, porque no hay debate Y en porque la Instagram. dinámica además- de la red es otra. Entonces, No. el No video ves que las acabamos de pasar respuestas. puede tener 2000 comentarios en contra. El que llega a ver el video no se entera que están esos comentarios. Bueno, hay una Exacto. herramienta que te propone el dueño de Instagram, que a la vez es el dueño de WhatsApp, que a la vez es el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, que te permite asociar las tres redes en los mismos posteos, de manera automática. WhatsApp nosotros lo usamos como un servicio de mensajería, pero su concepción es de red social, no de mensajería. Tiene las stories. Igual que Instagram, Las igual que stories Facebook. es la versión 4.0 de algo que ya Facebook trabajaba como una red social en los tiempos de Cambridge Analytica. Cuando salta el escándalo Cambridge Analytica, lo que demuestra es que se usaban redes de WhatsApp y de Facebook, pero también de WhatsApp como red social, para plantar determinados discursos políticos. Vos viste que vos ahora, si compartís con mucha gente un mensaje de WhatsApp, te aparece Sí. la advertencia de compartido muchas veces. Eso se implementó después de la campaña de Bolsonaro que gana Exactamente. en Brasil Después del escándalo utilizando Cambridge Analytica. Cambridge Analytica y otras empresas que ¿Qué dan pasaba? servicios Ya, similares. el hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que financió la campaña de Milei en Argentina, pagaba para difundir de manera masiva fake news. Básicamente ese era el rol que tenía WhatsApp. ¿Qué es lo que decía? Y vuelvo a recomendar el extraordinario documental que se hizo sobre el escándalo Cambridge Analytics, donde en la primera escena, no spoileo mucho, aparece una ex trabajadora de Facebook diciendo lo siguiente. Un mensaje de WhatsApp te lo puede mandar tu mamá. Puede contener un mensaje falso, pero ¿quién desconfía de la mamá? Exactamente. Digamos. Hace que los emisores de la fake news sean gente en la que vos Claro, confías. entonces, esa es la potencia que tienen las redes sociales, estas redes sociales donde no se discute, por lo menos no de manera nítida, desde un lugar partidizado o políticamente reconocible. Por eso es que vamos a ver a Villarroel tejiendo su campaña de instalación más en este tipo de redes. TikTok, naturalmente, TikTok es una herramienta análoga a Instagram, tiene el mismo sentido, llega a otros públicos más jóvenes. Pero bueno, el creador, el cerebro detrás de la estrategia de instalación de de Villarroel, es un enemigo de Bullrich, Mario Pato Russo. Enemigo de Bullrich y sobre todo enemigo de Santiago Caputo, que ayer hizo un movimiento muy sugestivo. Lo cuenta Johnny Eguier en una nota en el Destape hoy. Movió la sede de la CIDE a un edificio lindero a la Cámara Electoral. Uno dice, están ahorrando costos. Lo que antes había que caminar unos metros, Queda ¿no? cerca. Unas cuadras, claro, que va cerca. Y en la misma calle. Por eso lo que había que ver unos metros, digo, unas decenas de metros, ahora solo es cuestión de poner una puerta que los ¿Van a comunique. boquetear una medianera, decís vos? Solamente. Es más barato, ponerle que ahí llegó la Ya pasó motosierra. eso en la CIDE, ¿eh? Compró el edificio al lado y Ahí lo que me da es que estamos asistiendo a una guerra a una guerra interna donde entra en acción el sistema de inteligencia. Sistema de inteligencia que rodea a Villarroel desde hace muchos años, por eso lo ligo a lo que estaban conversando con Diego. Recuerden el nombre de Claudio Gallardo, sí, el
asesor jefe de seguridad del Senado, nombrado en ese rol por Villarroel, que viene del sistema de inteligencia del Ejército. Era el segundo de inteligencia de César Milani, cuando Milani estaba a cargo de inteligencia del Ejército, un hombre que tiene una larga trayectoria de inteligencia militar. Bueno, hoy es el asesor en seguridad de Villarroel en el Senado. ¿Para qué querés una persona de inteligencia como asesor de seguridad de un organismo público tan transparente, ¿no? Como es el Senado de la Nación? Y su mano derecha en materia de instalación política, que es Pato Russo, que participó de las campañas de Milei en el 21, en el 23, y que fue excluido del sistema de poder por Santiago Caputo, con quienes se prodigan una profunda enemistad. Te hago un agregado. Adelante. El libro de Emilia Delfino dice que Mario Russo piensa que Milei no llega a 2027. No llega, claro, Así es. claro. Es lo que dice la propia Villarroel cada vez que le consultan con las siguientes frases. O una frase en particular que hace mucho ruido. Javier es muy frágil. Habla de su emocionalidad, pero también de su situación política. Javier es muy frágil, lo repite mucho Villarroel. Bueno, ¿qué pasó ayer? Además de esto, que obviamente obliga al Poder Ejecutivo a hablar del asunto. Y el que sale a hablar es Guillermo Francos. Y utiliza conceptos que, cuanto menos, generan dudas respecto a la profundidad de esta crisis. Lo escuchamos, si se quieren, después lo discutimos. Difícil no imaginar que hay una crisis cuando el presidente es uno y la vicepresidenta es otro y son una fórmula. ¿O fueron? Sí, eso, sin duda, es una crisis no institucional, sino una crisis política dentro del gobierno. Hay un desentendimiento entre el presidente de la Nación y la vicepresidenta, que en definitiva la vicepresidenta juega dentro de un gobierno siempre, ¿no? El tema de los vicepresidentes, que juegan un rol secundario. En general sí, en la historia de la democracia argentina ha habido muchos casos, ¿no? Sí. Digo, Néstor Kirchner con Daniel Scioli. No, digo, lo que digo es, los vicepresidentes habitualmente juegan un rol secundario en la política, ¿no? Sí. Juegan por ahí un... Bueno, ahí estaba entonces Guillermo Francos hablando de crisis política no institucional. Ahí, digo, ¿no pasa un poco lo que pasó con el famoso off de Fantino? Que se dice algo para tratar de arreglar y usás términos tan fuertes que terminás generando más alarma. Así Porque lo escuchaste que un vos, jefe ¿no? de gabinete diga, estamos en una crisis política entre el presidente y el vicepresidente. Yo, si por ejemplo tuviera bonos argentinos, llamaría a alguien a preguntar, che, ¿qué va a pasar Y con el esto? jefe de gabinete que es un diplomático, Sí, ¿no? que además Que se siempre supone, además, trata que es el que de sale a- reducir la intensidad de la La crisis. intención era clara, bajarle el precio al conflicto. Al decir que no hay una crisis institucional entre el presidente y su vice, se supone que sugiere que hay estabilidad institucional del presidente, que no está en riesgo esa estabilidad institucional. Sí, Eso son es las lo cosas que busca no hay su- que aclarar igual, ¿no? Claro, el problema es que, yo creo que el problema está ahí, que la aclaración oscurece. Cuando vos desmentís algo en política, automáticamente se da por válida la suspicacia. Digamos, si alguien sale a decir, el que apuesta al dólar pierde, ¿qué pasa automáticamente? Van multitudes a comprar dólares. Es igual que en el fútbol, ¿por qué? Adrián. ¿Vos no le crees? Compren, campeones. Cuando los dirigentes confirman fue un más Comprar técnico... explícito. campeón. Claro, comprar Te iba a campeones. decir que es más igual que en el explícito. fútbol, ¿no? Cuando los dirigentes confirman un técnico, 2 fechas después... Sabés que lo van a echar. Entonces, el técnico está firme. que Guillermo pasa, Francos, que Independiente? es un Estamos canciller, que tiene experiencia, quizás dentro del sistema de gobierno el hombre que más experiencia política tiene. ¿No? Sí, Den- sí. dentro Fue del funcionario de todos los sistema- gobiernos, fue funcionario de todos los gobiernos. incluidos los peronistas. Nadie cree, ocurre, pero nadie cree en política la chambonería, que las cosas ocurren de casualidad o por torpeza. Todo el No. mundo le adjudica malicia. Y él, justo él, que es el que defiende que dijo traidora, pero que no se lo dijo a ella. ¿Qué circulaba anoche como versión? Franco se está despidiendo del cargo y está tirando del mantel. Está cobrando caro su salida porque sabe que va a ser una salida con degradación. Una salida como todas las salidas de primera línea del gobierno. No solamente... Deshonrosa. Pero Milei dijo Claro, deshonrosa. Sí, estaba el pensando otro lo día, mismo. cuando Estaba fue a la Bolsa de pensando lo Comercio, le ¿Qué te dijo... acaba de decir Fero? ¿Qué? ¿Qué pasa con los Confirmaron al técnicos? técnico. No, se va- Lo dice de todos sus funcionarios. Dice, Milei dijo, Francos es el mejor jefe de gabinete de la historia. Después dijo que Sí, Caputo es ahí el lo mejor puso en remojo. ministro. Pero lo dice de todos. Sí, lo dice Ahora, todo. yo le Él lo dice de pregunté... Caputo de Franco. Entre paréntesis, igual, ya Y de que Santiago mencionan Caputo, a que también estuvo en Francos, remojo bastante. Dato de ahora. ¿Puede decir? Franco aparentemente va a hacer un enorme esfuerzo de ir 2 veces el mismo día a la rural
y va a estar hoy a la tarde en el cóctel. A la mañana iba a estar cortando la cinta. La pregunta era si iba a la tarde o no, porque es donde iban a estar algunos gobernadores. Aparentemente se hizo un lugar en la agenda y sí iba a estar Franco ahí. El tema es que los gobernadores dicen, mirá que es un cóctel. Va a haber 200 personas. Eso no es una reunión donde se discuta la coparticipación. Claro. No, yo digo, no necesariamente significa esto que a Franco lo termine echando mañana, porque estamos en un proceso preelectoral y es bastante costoso echar gente. Aún así este gobierno echa gente y de mala manera, sobre todo cuando tienen que poner a un reemplazo obligado. Ahora, lo interesante ahí es que Francos aparece como fusible de un gobierno en crisis. Y es un fusible de esos que, a diferencia de los anteriores, aparece dispuesto a tirar del mantel. Porque nadie cree que habló de una crisis política, refirió, aludió a una crisis institucional por casualidad o por error. Del mismo modo que nadie cree que haber hecho un enorme negocio de tasas en las últimas 48 horas por parte del Ministerio de Caputo y de Toto Caputo sea un error, o sea para enmendar un error. Nadie cree en errores, aunque ocurran, pueden ocurrir. Hablando de eso, Cande, sí. ¿Cómo sigue el tema de la economía? ¿Qué se puede esperar para hoy en estas jornadas que son día a día para el gobierno, ¿no? Todos los días con un poco de temor a la mañana viendo cómo abre la pizarra y un rato antes del cierre interviniendo para ajustar el número. Sí, viene en un mes muy, muy complicado en este inicio del segundo semestre. Siempre me parece importante remarcar las dificultades que tiene un segundo semestre para cualquier gobierno y en particular para todavía teníamos estas primeras 2 semanas los remanentes de la liquidación de la cosecha, pero eso se termina la semana que viene y bueno, lo que quisieron hacer ayer lo tenemos en la placa 4, el resultado de la licitación sorpresa que hizo Pablo Quirno, el secretario de Finanzas. Licitación sorpresa porque no estaba dentro del calendario donde se estipulan las refinanciaciones, sino que salió, y la explicación de eso la tuiteó el propio ministro de Economía diciendo, bueno, es una lisi que piden los bancos, así que se la dimos. Y Cuando decís una licitación que piden los bancos. Le dijo lisi, no licitación. Porque son amigos. ¿La operación cuál sería? Los bancos tienen pesos. Sí. El gobierno le interesa que esos pesos no se vayan al dólar, entonces les ofrece por esos pesos un papel que dice, dámelos que en tanto tiempo te devuelvo tanto más. Sí, es un poco, es eso, pero recordemos que los bancos tienen muchos pesos porque había unas letras que se llamaban LEFI y el gobierno decidió desarmar esas letras. Los bancos, una parte de esos pesos lo pasaron a letras del Tesoro en su momento a principios de mes y otra masa enorme de 10 billones de pesos quedaron ahí flotando, y en esa flotación que se suponía que el gobierno esperaba que los bancos se dieran vuelta y le prestaran al sector privado, bueno, no sucedió eso y empezaron a presionar en otros instrumentos, además de bajar la tasa de interés. Entonces, la negociación que se ve en esta licitación es una negociación donde claramente ganaron los bancos, ganaron bastante los bancos porque las tasas de interés, si volvemos a ver la placa, son tasas de interés muy altas, estamos hablando del 3,3% mensual en una economía con una inflación que salió en junio del 1,6%, o sea, es una tasa de interés que duplica el número de inflación mensual y además con plazos muy cortos. La primera letra vence ahora a fin de julio. Entonces, de hecho, me lo hablaba con Fer Alonso más temprano, de todas las licitaciones es la que tiene los tiempos más cortos. A medida que nos vamos acercando a las elecciones vamos a ver eso, que las licitaciones son por 2 semanas, por 10 días. Es decir, que esto va a volver a pasar varias veces antes de las elecciones y cada vez va a tener que ofrecer un poco más el gobierno para que se queden. Bueno, es que tiene que ver con lo que veníamos charlando, ¿no? Este ruido en algún punto se esperaba más cerca de las elecciones y cuanto más ruido haya, más le tenés que ofrecer a no solo a los bancos, sino a los bonistas para que se queden en esa bicicleta financiera y para que estén tentados de rentabilizar en pesos todavía y no pasarse a dólares. El problema también es entender cómo esto se conecta con la economía real y ahí en la placa 1 tenemos el aumento de la morosidad. Y no estoy hablando del aumento en el uso de la tarjeta de crédito o de los préstamos personales, sino el aumento de las personas que no pueden pagar la tarjeta de crédito o los préstamos personales. Quienes no están en YouTube van a ver un gráfico donde en el último tiempo crece exponencialmente esa morosidad en los préstamos personales y en las tarjetas, que explica, si me pongo un poco en abogado
abogada del diablo, explica por qué los bancos no le quieren prestar tampoco al sector privado, porque dicen, no, si el sector privado ya me está dejando de pagar, me está aumentando la morosidad y no le voy a prestar. Una buena herramienta para que no suba tanto la morosidad sería no cobrar tasas delirantes como están cobrando. No, porque aumentar los sueldos sería una buena Bueno, herramienta. aumentar los sueldos también, pero eso no depende de los bancos. Pero Salvo los banquero- sueldos de los bancarios. Pero digo, si un banco le están pagando 38% por un lado y por el otro lado a los clientes les está cobrando el 100, el 120% de tasa anual. O 150, sí. o 150, ahí digo, se están quedando con una guita que no corresponde también. Bueno, eso no está regulado, fue parte de las La gente desregulaciones podría pagar que hizo. mucho más sus deudas si esas deudas tuvieran un interés lógico, a eso voy. Ustedes eran muy chicos, pero durante mucho tiempo estuvo regulado cuánto te podían cobrar los bancos, sobre todo cuando pagabas el mínimo de la tarjeta, sobre todo lo que tiene que ver con el endeudamiento más micro, más de las familias, más de los gastos cotidianos. Y ya regulado y todo, era una tasa de interés Y era alta. Pero una de las primeras medidas que hizo, si no DNU recuerdo mal, 70, está 23, dentro del sí. DNU 70, Santi, te fue, hago una fue pregunta, desregular. porque Sí. Caputo el martes culpó a los bancos a través de su cuenta de Twitter. Al día Sí. siguiente, ayer, Milei recibió al presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina, que se llama Javier Bolsico, si no me equivoco. Sí. Me encanta la gente que hace oficio de su apellido. Exacto. Sí, exacto. es como ¿Pero los qué del es Banco ese Santander que llama Botín. Ese. botín? Sí, Bueno, Mafioli era el de laburaba con Macri. El de Macri, Y Carman, después estaba Montoto. Traficante, que era contrabandista, ¿no? sí, Carman, el del Automóvil Club. Carman es buenísimo. Sí, sí, hay un montón. bueno, pero Bolsico Perdón, se reunió sí. ayer, digo, terminan teniendo una tasa más alta que la que tenían con las LEFI. Exacto. O sea, hay, Adrián dice, nadie cree en errores, pero desarman estas letras, los bancos no la toman y terminan consiguiendo los bancos una tasa del 36%. Sí, del 47% la tasa más alta. Sí. Y las LEFI tenían 33% anual y los pases, que es algo que también demuestra los errores en términos de querer hacer un cambio en la política monetaria con una intención clara, digo, que no está mal en términos de tratar de que haya más pesos en la economía para que el crédito, digo, desde una visión muy neoliberal, que la gente saque créditos y que eso impulse el Claro, consumo. pues se suponía que eso iba a hacer bajar, de hecho hizo bajar la tasa. Eso seguro está en el libro de Introducción a la Micro que leyeron que Milei y estaba- Sturzenegger. eso hizo bajar la tasa a 19.20. Se suponía que eso tenía que mejorar el perfil de crédito de los bancos, pero los bancos no prestaban. Claro. Entonces lo que pasó es que esa plata fue al dólar. Naturalmente. Sí, no solo al dólar, sino a bajar la tasa de interés general, entonces a hacer menos... Sí, las cuentas menos- remuneradas se cayeron, que es lo que usamos. Menos atractiva la bicicleta financiera, que es lo que necesita Caputo para llegar a las elecciones. Entonces, hay algo interesante ahí porque ellos quisieron hacer un cambio en la política monetaria en un segundo semestre de cara a elecciones, tratar de fomentar un poco la economía desde ese lado y lo que no funciona es eso, es la economía La real. economía no arranca. Es la gente que no puede no solo sacar un crédito, sino que ya está dejando de pagar los créditos que tiene encima. Entonces, en ese cambio ganaron muchísimo los bancos porque antes estaban teniendo una tasa del 33%, y ahora están en una tasa, en el mejor de los casos, del 47% y encima se les vence en 2 semanas. O Cande, sea, están tranquilísimos Vos en términos decías- de riesgos. Hace 2 días decías, los inversores argentinos suelen ser mucho más arriesgados Sí. que los inversores extranjeros. Cuando el JP Morgan dice dar un paso atrás, se lo dice a los inversores extranjeros. En función del riesgo argentino, no tanto, creo yo, por las decisiones que tome el gobierno, que es un gobierno temerario en ese sentido, porque el croupier que está a cargo es un croupier que viene del ecosistema de las finanzas y es temerario, sino porque se vuelve voraz el sistema de inversiones argentinos, pidiendo cada vez más tasa o cada vez mejores remuneraciones. Y entonces ahí lo que están viendo los extranjeros es, ¿y esto cómo se va a pagar? Es que ahí hay algo que Ahí mencionaba... entra, digamos, la Sí. voracidad de los inversores argentinos es contradictorio con la necesidad de ingreso de dólares de los inversores extranjeros. Ahí hay algo que mencionaba Roberto en la charla que tuvieron un rato antes del pase, que es eso, vos podés subir la tasa, pero en un momento se rompe eso y ya te dicen, che, mirá, Pero si es que estás lo que subiéndola tanto es porque no me pensás Es lo que pagar. marca el JP Morgan en ese informe hace como un mes. Dice, demos un paso atrás porque
Estos Tomar un van a dar cada respiro, vez más tasas. decía el JP Morgan, tomar un respiro. Ayer no, Tomémonos anteayer, un perdón, tiempo. salió también una nota importante en el Financial Times, esos medios que leen los inversores de afuera, alertando sobre la apreciación del peso. Entonces también hay un malestar en el mundo de las finanzas, porque cuando el dólar estaba en estos 1.300, se entendía que la estrategia también era dejar que el dólar esté un poco más alto, aceptar que el dólar no va a volver a estar debajo de 1.200 pesos como fue en junio, sino aceptar un dólar más alto, y eso también es un incentivo para la bicicleta financiera, porque si vos venís con dólares, justamente te dan más pesos y tenés esa tasa de interés. Y esta semana, si bien aumentaron mucho la tasa de interés, también lo están haciendo para dejar al dólar abajo de los 1.300 pesos. Entonces hay una complicación ahí que no se entiende bien hacia dónde quieren ir en este segundo semestre y cuánto van a poder sostener, no el dentro de las bandas, sino el dólar abajo de 1.300 pesos, que no tiene tanto sentido en este momento ni con los dólares que tiene el Banco Central. El sentido que tiene, lo había contado acá hace unos días, creo que fue Alonso, es que muchas de las empresas grandes pusieron 1.300 como el tope antes de remarcar. Como diciendo, bueno, hasta 1.300, como el Blue estaba alrededor de 1.300 cuando empezó toda esta novela en febrero o marzo, y los precios se habían acomodado más o menos de ese valor, decían, bueno, mientras el oficial no pase de 1.300, teniendo en cuenta que no vendemos nada, podemos aguantar los precios. Ahora, si se pasa de 1.300, se gatillan una serie de aumentos que ahí sí te puede complicar un poco la dinámica inflacionaria. Sí, es una desinflación, pero a costa de más recesión, de nuevo, porque acá estamos en una economía donde está creciendo la morosidad de las familias, pero también está creciendo la morosidad en términos de cheques, que por ahí para cualquier persona un cheque es una antigüedad, pero toda la cadena PYME se maneja con cheques y cada vez está en el nivel más alto de los últimos 5 años la cantidad de cheques rechazados. Entonces también todas estas personas que ya no pueden pagar la tarjeta de crédito, que ya están endeudadas, que ya les rebotan los cheques, bueno, ahora van a tener una tasa de interés más alta que la que tenían la semana pasada por justamente la política monetaria de este gobierno. Así es, mencionabas hace un rato el libro que tenía ahí en la reunión con Sturzenegger. Tiene una explicación. Tiene una explicación por qué estaba ese libro ahí. Porque para desmentir que Sturzenegger está sin laburo, Milei contó que están reescribiendo Sturzenegger y él los manuales de Economía 1. Ahora ya no quieren ganar el Nobel como de cuando se microeconomía. juntaba a escribir libros con Reidel de trasnoche. Ahora se junta de día con Sturzenegger y quieren reescribir los manuales de Microeconomía 1. Bueno, estaría bueno que expliquen por qué entonces no funciona esto en la aplicación, ¿no? De su Antes propio que eso, programa. yo creo que tendría que explicar otra cosa, Milei, porque ya nos contó que está reescribiendo los manuales de Microeconomía 1, que está escribiendo otro libro con Reidel, que está preparando para octubre, para el cierre de campaña, un recital con la misma banda con la que tocó en el cierre de campaña anterior, ¿se acuerdan? Que están ensayando con Menegas Lynch y demás. Una obra de teatro para estrenar en el muro de Berlín. ¿Cuándo carajo gobierna este No, y está tipo? reescribiendo la historia también, Milei. Lo que pasa es que no se entiende nada. Se la pasa pelotudeando, perdón que lo diga en latín, pero la verdad es que sería gracioso si no fuera preocupante. Sí, para mí hay algo muy importante que queda cada vez más claro en este julio, en base también a las idas y vueltas en el programa, sobre todo monetario y cambiario, que es que, bueno, Ari lo usaba de título en su editorial, todo no marcha acorde al plan. Vos cuando haces 3 pasos para adelante, 2 para atrás y 1 para el costado, evidentemente eso no es parte de ningún plan, y ya en el mundo financiero le vienen marcando el paso. Lo que más escuché en los últimos días es masismo austríaco, en esta idea de intervienen en futuros, volvieron a los pases, cosas que dijeron que nunca más iban a hacer por la emisión que genera en términos de pesos, y también el costo que pagamos todos y todas de estar remunerando que esos pesos se queden en el banco y no circulen por la economía. ¿No debe ir preso según Milei por esto? ¿Cómo? Debería ir preso Milei, según No, Milei. bueno, Milei dijo, el que emita tiene que ir preso. El Banco Central debería estar cerrado, pero ya que no lo cerramos, le vamos a poner un límite a la emisión, y el que emita también tiene que ir preso. ¿No tendría que ir preso, Bausili? Sí. ¿En los términos de Milei? Sí. ¿No? En los términos de Milei. Pero son unos cuantos los que en esos términos. Si no, vamos a pensar que Milei es un farsante, que dice una cosa y hace otra. No, Dios no lo permita. Por eso. Che, Diego, me vendiste hace un rato Córdoba y tengo ganas de que nos expliques un poco qué está pasando ahí, pues es una provincia que desde Buenos Aires en general se la mira poco y donde todas estas internas de la derecha salen a flor de piel. Sí, hay mucho ahí. Entre los anuncios que hizo el presidente, lo tenemos en el tape 1, está
el desembarco de La Libertad Avanza y la extrema derecha en Córdoba la semana que viene. Lo anunció hace no tanto, lo tenemos en el tape 1 a Milei hablando de la derecha Fest. Javi, querido, por favor, ¿cuándo te vas a venir para Córdoba, Javi? Ahora vamos a ir a Córdoba al coso, al Derecha Fest. Al Derecha Fest. Ah, en julio, ahora, Sí, 22, vamos a ir ¿no? al Derecha ¿vas a Fest. estar? ¿Lo podías Sí. decir? Sí, No lo habíamos anunciado públicamente, pero sí, vamos a ir al Derecha Fest. Sí. Bueno, lo está confirmando acá. Digamos, o sea, por eso Listo, lo estaba está bien, mirando. por eso. Porque yo me acuerdo que en el flyer no estaba. Ahora ya está, listo. Sí, vamos, listo, sí, va al sí, Derecha Fest. voy al Derecha Fest. Listo, sí. lo está confirmando. Ya está. Y obviamente con Milei va también gran parte de las fuerzas del cielo. Lo tenés en el tape 3 anunciándolo a uno de los exponentes de esta nueva extrema derecha. Argentina en este momento está partida, pero está bien que esté partida, porque está partida entre los buenos y los malos. La ideología que pregona esta gente, hermano, por Dios. No vuelven nunca más ustedes, boludo. Posta se lo digo, grabar. Podemos identificar perfectamente a la gente de bien y a la gente de mal. Sabemos quién está en cada bando por primera vez en nuestra historia. Esa ideología nefasta que tienen, el virus ese adentro de la cabeza, nos vamos a encargarlos todos los argentinos de que ustedes no vuelvan nunca más y lloren, pero años, décadas van a llorar. Ni un centímetro hay que darles esta basura de mierda, boludo. ¿Quién, si no nosotros, va a dar esa batalla? Ahí está la promoción del video. Después está también Agustín Laje haciendo una convocatoria Sí, personal. sobre ese video es curioso porque ellos dicen, está claro quién está de cada lado, y una de las fotos que aparece es de Silvia Lospenato, que fue probablemente la diputada que más votos juntó para el oficialismo en este año y medio. Sí. Si hay que hacer la cuenta, creo que nadie le dio tantos votos al oficialismo como Lospenato en este año y medio. Y le enseñó a Martín Menem cómo funciona la Cámara de Diputados, Básicamente, además. sí. Lo tenemos en el tape Qué 3, ingratos. Agustín Laje convocando también a la derecha Fest en Córdoba. Y ahora te voy a contar en qué contexto es esta convocatoria, el tape 3. ¿Qué nos puedes contar sobre la Derecha Fest? Bueno, la Derecha Fest va a ser en la ciudad de Córdoba el día 22 de julio. Va a ir el presidente Javier Milei como ponente estrella, pero además vamos a estar dando conferencias, entre otros, quienes les está hablando, también Nicolás Márquez, el Gordo Dan, Javier Negre, Recalde, es decir, hay un Dream Team en la Derecha Fest en Córdoba. Están todos invitados el día 22 de julio en la ciudad de Córdoba y pueden adquirir sus entradas a través de las plataformas de EDEN. ¿Alguna sorpresa? Bueno, es un lugar que va a estar acondicionado además para no solamente escuchar las conferencias, sino también para hacer comunidad. Es decir, va a haber cosas ricas para tomar, para comer, va a haber muchos espacios para sociabilizar entre la derecha y los que estamos dando la batalla cultural. Así que no se lo pierdan. Bueno, ahí está Agustín Laje, va a estar el 22 de julio y esto tiene repercusión en Córdoba. Obviamente tenemos... no sé si los compañeros de la producción lo pueden sumar, tenemos una placa ahí que muestra en las calles de Córdoba cómo es interpretado este desembarco. A ver si lo tenemos ahí, hay una imagen donde se ve que en Córdoba ya mucha gente está esperando este desembarco. Para los que están en YouTube, Les hay una intervinieron en el cartel, ¿no? Les intervinieron en el cartel. ¿Qué dicen en ASOS? Vienen a pelotudear, dice. En línea con lo que decía Nico hace un rato, ¿no? ¿Qué hace el presidente, no? ¿Qué está haciendo? Está escribiendo libros, está participando de festivales, está escribiendo una ópera. Bueno, ahí lo tenés. En Córdoba, la convocatoria para los que están en YouTube, entradas, creo que son 25.000 pesos que hay que pagar. 35.000 pesos. 35.000 pesos. Había planes de cuotas con el Galperín. El 20%, según leí el otro día en Letra P, entró por las cuotas. Cuotas que te hacen terminar pagando, son 12 cuotas, terminás pagando la entrada a 69.000 pesos. Bueno, ahí está, vienen a Está agotado, pelotudear. me dicen, Vienen a pelotudear, decía, así, no sé, el cartel en las calles de Córdoba. Ahora, ¿cuál es el contexto en el que desembarca la Derecha Fest? Mirá una nota que tenemos en la placa 5 del diario Perfil, muy reciente. Cae la imagen de Milei y crece la incertidumbre económica en Córdoba.
obviamente estamos hablando de Mileilandia, ¿no? Donde Milei ganó con el 74% de los votos el balotaje frente a Sergio Massa. Sí, también hay que decir que Córdoba, después de Buenos Aires, la provincia con mayor peso de la industria, y ahí me imagino que pegó muchísimo, por no hablar de todo lo que es fabricaciones militares y un montón de cuestiones de las que está desarmando directamente el Estado argentino, que también tenían lugar en... Y el agronegocio, que también esperaba que Milei diera algún indicio más claro de cuándo va a bajar las retenciones en esta reunión que tuvo con el presidente de la Rural y con su hermana. Bueno, tenemos los datos de cómo cae la imagen de Milei. Creo que está en la placa 6. Bueno, evaluación de la gestión del gobierno nacional está en 55% entre buena y muy buena la imagen de Milei. Claro, es altísimo, pero si uno piensa que Milei sacó el 74% Sí, claro. de los votos, quiere decir que hay un 20% de los que lo votaron que están bajándole el pulgar a Milei en quizá la provincia que más alineada está con el proyecto de La Libertad Avanza, y cayó mucho, ahí te va mostrando, la caída más significativa fue en el mes de julio, julio, en estas últimas semanas es donde más cae. Estos son datos de una consultora que se llama Pulso, y te muestra cómo cae de 61 a 55 y cómo crece la imagen negativa. Justamente lo que pierde de imagen positiva es lo que sube de imagen negativa. Para los que están en YouTube lo están viendo con claridad, del 61 al 55 la imagen positiva, del 36 al 41 la imagen positiva, otra vez, insisto, en un contexto y en una provincia donde Milei reina y no tiene prácticamente oposición en términos nacionales. Ahora, en octubre, ¿cómo se va a ordenar el amplio espacio de la derecha cordobesa, que es básicamente Córdoba? Bueno, ahí hay un temón porque está muy dividido. Yarlora lo vemos en los últimos días, semanas, dando algún indicio de mayor dureza. Sí. Se habla de que Schiaretti va a ser el candidato de Yarlora en la provincia de Córdoba. Se habla de que De Loredo va a tener el apoyo de Mauricio Macri, por esto que te comentaba al comienzo, de que Bullrich es el PRO en Córdoba, o Bullrich va a estar apoyando a Luis Juez, que es el candidato, se supone, de Milei en la provincia de Buenos Aires. Entonces vas a tener... En Córdoba. En la provincia de Córdoba, perdón. Entonces vas a tener una competencia muy dura. Se está hablando de que Schiaretti, Juez y De Loredo pueden ser candidatos. Tres nombres muy fuertes. Tres nombres muy fuertes. Bueno, todos... uno fue gobernador, el otro fue varias veces candidato a gobernador. De Loredo también llegó a competir para la gobernación. Sí, llegó a competir. Con lo cual, y viene además de una familia con tradición. Va a ser una elección picante. Claro, lo que en el Congreso son todos votos para Milei, sí, en este año y medio, bueno, va a estar dividido en tres. Yarlora planteando una discusión fuerte con Schiaretti, entre ellos hay diferencias también, sí, pero se unifican, todo indica, para pelear contra Milei. Luis Juez sería el candidato. ¿Te acordás que le dijo a Mauricio, yo me voy, te agradezco mucho, pero el único que me escucha es Milei, vos nunca me escuchaste, Mauricio? Bueno, Macri dicen que va a apoyar a la candidatura de Loredo. Y mirá el contexto económico de lo que está pasando también en Córdoba, otra vez, una provincia dañada por la inflación. Ahí tenemos... Por un lado tenemos un tape, ahí tenés los cordobeses en lucha codo a codo contra la inflación y las tarifas, cadena 3. Esta es una encuesta de Casa 3, que es la consultora de Mora Josami, y te muestra que también está impactando mucho el aumento de los servicios. Claro. No sé si tenemos ahí también otra placa que muestra, mirá, estas son frases que surgen del informe de Casa 3 de Mora Josami. Desde que asumió Milei en Córdoba, los gastos fijos que tienen que afrontar las familias de Córdoba casi que se duplicaron. Esto está pasando en una provincia donde Milei arrasa. Las tarifas de servicios públicos pasaron de representar el 14% de los ingresos de los cordobeses a superar el 25%. Cada vez se comen más porcentaje del sueldo, agua, gas, luz. Un 53% de los cordobeses siente que la inflación no bajó en su vida diaria. La inflación interanual, además, en Córdoba es más alta, 46,3% la interanual, cuando a nivel nacional es 43,5%.
y solo un 20% de los cordobeses dice que su ingreso familiar le alcanza bien. El 57% tuvo que resignar algún consumo, servicio o actividad que realizaba. O sea que, claro, Milei tiene muchos motivos para preocuparse por su suerte en Córdoba, un territorio en el cual arrasó. No sé si tenemos tiempo, hay testimonios también. Tenemos un testimonios en la calle, de lo que dicen los cordobeses sobre cómo les está pegando la inflación. Yo como sé, mi sueldo a mí no me alcanza no llego a fin de mes, digamos. Así que pienso que el nivel de inflación, si bajó, es porque habrá bajado el consumo de la gente comprando cosas. De lo que usted consume, ¿qué es lo que tal vez más aumentó? Es un chiste porque no puede ser esa la inflación. Está aumentando todo, aumentó la garrafa, aumentó todo lo que los alimentos, y encima se reía, no sé si lo viste, Jorge, cuando decía, ¿saben lo que voy a hacer? Lo voy a vetar. ¿El aumento de los jubilados? Sí, al aumento de los jubilados. O sea que se burla de los jubilados, de los que menos tienen. Ha recortado todo. Han aumentado mucho más porque está todo caro. Yo gasté casi 35.000 en estas 5 bolsitas. Han aumentado. Los yogures también aumentaron. Las masitas dietéticas también. Los yogures también, la salchicha también. Han aumentado, sí, un montón. Una barbaridad, pero ha aumentado. Se nota cuando de un mes a otro, con el que uno cobra, lo que te va alcanzando. Bueno, algunos testimonios de la televisión cordobesa entrevistando gente en la calle, en una provincia donde, decimos, Milei arrasa, sigue teniendo una imagen muy alta, 55% su imagen, pero los problemas que están pasando, y además sabemos que hay algo que viene de hace mucho tiempo atrás, el peso que tiene el transporte, los servicios en una provincia como Córdoba, en el resto del país fuera del AMBA. Entonces la inflación se siente mucho más cuando empiezan a soltar algunas tarifas. El gobierno poco a poco lo va haciendo sobre una economía que ya tiene un peso descomunal del transporte, por ejemplo. Que siempre fue mucho más alto que acá en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA. Te hago una consulta, porque vos estás hablando de la candidatura de Loredo, que vendría a ser el mileísmo con culpa. Sí. Juez, que es el mileísmo con chistes. Sí. Y malos. ¿Cómo? Malos. Con chistes, sí, malos. A cada tanto alguno hace reír. Y el tercer candidato de esa tríada sería Schiaretti, de la mano de Yarlora, que es un ex-mileísmo arrepentido, si se quiere. Que hicieron 1 año y medio de acompañamiento. Ex-macrismo, además. Schiaretti. Entre todos se van a repartir un 70, un 80% de los votos. Sigue habiendo ahí un margen para que si aparece una opción opositora pueda por lo menos llevarse un diputado, que no es poco para una opción peronista, llevarse un peronista no cordobesista, sacar un diputado, creo que es lo que tiene ahora, que es la banca de Gabriel Esteves. Sí. ¿Qué está viendo de esa oferta? ¿Se sabe algo? ¿Va a haber algo por ahí? Porque ahora yo tengo algo de datos de Fuerza Patria en algunas provincias. Hay un nombre que es el de Natalia de la Sota. Ahí va. Hay un nombre que es el de Natalia de la Sota, que iría por afuera de eso, con apoyo del sindicalismo, con buena relación con sectores del kirchnerismo, con un apellido que no tiene nada que ver con el kirchnerismo. Es un nombre potente que podría terciar en esa lucha incluso. Exactamente. ¿No? Quizás ganar la provincia, pero sí estar ahí. Podría representar un caudal de votos para el peronismo nacional, si se quiere. ¿Hay charlas entre el sector de la Sota con lo que sería Fuerza Patria, con la trilogía Cristina, Massa? Creo que sí, que no sé si es la única candidata posible. Es una de las candidatas, de buena relación Sergio Massa con su padre en su momento. Ella, buena relación con Máximo Kirchner, con sectores del kirchnerismo. No sé si va a ser la única candidata, pero aparece ese nombre. Pongo una semilla de maldad ahí. Sí. ¿Sabés con quién mantuvo muy buena relación política históricamente? La familia de la Sota. Con Claudia Rucci. Sí, con Claudia Rucci, que hoy es armadora de. Fue la Yerpa en provincia de Buenos Aires de la Sota. Fue parte de ese esquema, sin La duda. semilla de maldad, ¿no? Porque se habla mucho de los vínculos entre Villarroel y sectores del peronismo. Sí. Ahora volvió Claudia Rucci, ¿no? Rucci está con Villarroel en el Senado. Fue reincorporada. Primero, se fue del Senado enojada porque no le daban la llave para armar en provincia de Buenos Aires, la exclusividad. Sí. Ahora le dieron la exclusividad para armar en provincia de Buenos Aires y en todo el país.
O sea, Rucci pasa a ser la armadora territorial del villarruelismo, que tiene, por supuesto, una larga tradición Rucci, por su propio apellido, hablando de apellidos, con sectores del peronismo de cierta potencia, sectores del sindicalismo, incluye eso a la familia de la Sota, que en su momento, bueno, fue guiada en territorio bonaerense por Claudia Rucci. Preguntaba porque ahí, el otro día nos preguntábamos acá si Fuerza Patria iba a ser un nombre solo bonaerense o de todo el país. Se están armando Fuerza Patria en algunas provincias, por ejemplo Tucumán, donde, dejando afuera a Jaldo, por supuesto, están ahí Yedlin, el diputado Yedlin, están ahí también Juan Mansur, el candidato va a ser Pablo Noguera, el exintendente de Tafí del Valle, de Tafí Viejo, perdón, de Tafí Viejo. Sí. Y otra novedad interesante es que se está armando en Salta, con otro nombre, no va a ser Fuerza Patria aparentemente, sino va a ser Primero la Patria. El candidato va a ser Juan Manuel Urtubey, pero va a encabezar un armado que va a incluir a todo el peronismo institucional, si se quiere. Va a incluir a la Cámpora, va a incluir al resto de los gobernadores, con la idea de hacerle frente a Gustavo Sáenz, que está mucho más cerca en este momento del gobierno y que pretende quedarse con el sello peronista en Salta. También ahí hay una unión que busca, por un lado, sostener bancas en el Senado que van a ser vitales, pero también defender el sello peronista en Salta de un gobernador que quiere sumarlo para sí y para la causa de Milei. Para cerrar el tema Córdoba, ¿podemos volver a pasar un segundo el spot con el que arrancamos? Porque me quedé pensando en algo. Cuando se ven las caras de todos los que van a participar ahí, que está Recalde, el cineasta, está el Gordodán, Nicolás Márquez. Está Nicolás Márquez, obviamente el Aje y demás. Ahí, qué olor a huevo, ¿no? Si podemos mostrarlos a los muchachos. No, me quedé pensando, todo esto surge, pónganlo ahí de fondo mientras lo charlamos. Todo esto... No, este no, el de Córdoba, el de la cuestión en Córdoba, pero no importa, era una boludez. Te sumo un dato mientras tanto, que aporta acá el Tano, datos también de esta semana. Petroquímica Río Tercero sumó más despidos, en 9 meses pasó de 375 a 130 empleados le quedaron a Petroquímica Río Tercero, una provincia donde también pega en el empleo industrial la desocupación, la destrucción de empleo. Muchísimo. No, decía, ahí los tenemos, ¿no? Al Gordodán, aparece Nicolás Márquez, aparece Agustín Laje, Recalde, y esto surge como reacción al feminismo. Ese es Laje empieza a hacerse famoso como reacción al feminismo y sobre todo al movimiento Ni Una Menos. Entonces yo pensaba, viendo este spot, viendo los que van a estar en el acto, que si están buscando un nombre ganchero, podrían ponerle Ni Uno Más o Menos. Porque vos ves esa cara así, la verdad, es que no pegan ni con cola. Perdón, fue una ocurrencia que tuve ahí. Poner. El Ni Uno Más o Menos Fest. No, Infest. Ah, el Infest también está... Infest está bueno. Está muy... pero había muy bien. un tuit muy bueno que decía Rage Against the Machine. Que es buenísimo, chicos. Es muy bueno. Hay un negocio acá, ¿eh? Sí, obvio que hay un negocio. Hay un negocio se extraordinario. están cobrando 35 lucas las entradas, alguien se está quedando con su que mano. ya se ejecutó en la ciudad de Buenos Aires, en el auditorio de Belgrano. Y yo prestaría atención a las empresas que se contratan, por ejemplo, para prestar algunos servicios. ¿Cómo Hay, por hay ejemplo? varios funcionarios Mira. cobrándose una plata por empresas de servicios de seguridad. Ayer volvieron a sacar a pasear la investigación contra los Menem, que es gracioso, porque esa investigación había salido en todos lados hace 3 meses. O sea, si ayer salieron 2 o 3 noticieros al mismo tiempo a hablar de eso, es porque hay alguien que está queriendo que se hable de eso. ¿Quién es? Y se habla mucho de que Santiago Caputo no está contento Pero vos con el viste cómo rol son que las tiene. mudanzas. Vos tenés que mudarla así de una oficina a otra, ¿no? Contábamos. Y Igual en me la imagino mudanza será más aparecen carpetas, papeles, cosas que Vos tenías que decís que decir. es Uy, el- mirá esta carpeta que dice Martín Menem. A ver qué dice. Mirá el contrato que tenía. Pero es cosa de la mudanza, ¿no? Claro, cosa de la mudanza. Claro, ahora entiendo por qué ayer en una de esas cuentas que se le atribuyen a Santiago Caputo, él dijo, estoy perdiendo la paciencia. A los 30 segundos se voló la primera carpeta, ¿no? No, Está ahí el TN34, creo que es ayer en TN, cómo tratan el tema. Porque además se nota que hasta los propios comunicadores a los que les dan la carpeta se sienten un poco incómodos, porque saben que después va a haber otro del otro lado que les va a reclamar. ¿Lo tenemos? A ver, démoslo. Hay una bomba de efecto retardado, va de a poco. ¿Estás con micrófono, Nico? Sí. Vamos, dale, ¿Qué arranquemos. pasa? ¿Qué La pasa, familia Menem, los Menem que hoy están en el poder,
Martín Menem y sus hermanos, tienen una empresa que gana multimillonarios contratos con el Estado. Sobre todo fue perjudicado con un contrato de miles de millones de pesos ahora. Estamos viendo ahí. La empresa se llama Tech Security y acaba de ser perjudicada con el Banco de la Nación en un contrato de 3.933.000 pesos. Un poco más. Millones. Millones. 3.000 millones de pesos. A Más ver, de 3.000 millones de pesos. Es una locura de plata. 3.000 millones de pesos. Tech Security. En realidad son más de 3.000 millones de pesos. Sí. Ahora vamos a dar la cifra completa. Dale. A ver, ¿la empresa de quién es? ¿O de quiénes son los dueños de la empresa? La fundaron Son los casi hermanos 4.000 Menem en el palos, 2002. ¿no? Pero bueno, Es una empresa de eventos y de seguridad. Fernando y Eduardo Menem. El tema es que esta carpeta está circulando, como ustedes dicen, ya hace bastante tiempo. Ojo, vamos a reivindicar a un viejo cacique del peronismo bonaerense que siempre se quejaba de que lo operaban con la verdad, ¿no? Me están operando con la verdad, decía el cacique. Y en este caso probablemente ocurra algo así, porque efectivamente los contratos existen. Yo cuando hablo de esta empresa de seguridad, la empresa Tech Security, que Martín Menem dice que ya no le pertenece, que fue vendida, que tiene otros dueños. De hecho, envió cartas, documentos. ¿Cómo? Sigue apareciendo su declaración jurada. Claro, pero envió cartas porque están posdatadas, pero en su momento le puso énfasis a la desmentida con cartas documento. Bueno, lo cierto es que esta fue la empresa que en su momento hizo la tarea de seguridad en aquel acto del Luna Park donde tocó la banda de Milei. Sí. Una de las bandas. Está la banda de Milei, Caputo, Sturzenegger. No, esta es la musical, decimos, Después la con banda Berti musical, Venegas la banda Lynch y un Claro. par de luminarias más. Sí. Ahí está Venegas Lynch, exactamente. En ese acto del Luna Park. No fue ese donde hubo un custodio que sacó una pistola, ¿no? Eso fue anterior. No, eso fue en fue campaña. Eso fue en la campaña. Esto ya era Milei presidente y se contrató a esta empresa. Por eso digo que hace eventos privados también, no solamente Bueno, hace tiene todo el contratos negocio públicos. tiene todo el negocio de la seguridad del fútbol. En las Bueno, de canchas. hecho tiene la custodia, esta empresa Cancha de hace la River, por custodia ejemplo. de Messi. La custodia personal de Messi. Viste que hay un Sí. muchacho muy grandote que cada vez que viene Messi lo sigue a sol y a sombra. Bueno, ese muchacho trabaja en esta empresa. Yo lo que digo es que esta empresa tiene negocios específicos, para no irnos tanto por las ramas, con algunas actividades de la derecha que ornamenta la batalla cultural de Milei, y que son fondos que se supone que provienen de los bolsillos privados de los asistentes, muchos de los cuales son funcionarios públicos. Con lo cual, Sí. al final del camino, Y los es que guita no, que digo, sale de la tuya, contribuyente. Y los que no están yendo ahí por la figura convocante del presidente de la Nación, que no debería cobrar una entrada para los que lo vayan. Naturalmente. Yo digo, es con A la ver. tuya contribuyente, digo, porque esto los irrita particularmente, ¿no? El uso de los recursos públicos para cosas que no hacen. No se los ve muy irritados. No. Por el uso de recursos Al públicos. votante que honesto, porque hay un votante de Milei que estaba también cansado, harto de cierto despilfarro en algunas actividades que no son las que se cortan con Milei. Las que se cortan con Milei son las actividades estratégicas en muchos casos, o de cuidados, o de tareas específicas que son irreemplazables y que si no es el Estado no hace nadie. Eso es lo que corta Milei. Pero había mucha gente que genuinamente estaba cansada de ciertos despilfarros del Estado. Yo qué sé, que haya flotas de 150 autos para 10 funcionarios. Esas cosas pasan también, tampoco vamos a ser necios. Y eso, mucha gente está genuinamente cansada de eso. No es lo que cortó Milei, lo que hay que aclarar es que Milei no cortó con eso. Al contrario. Usufructúa eso y aparte te saca guita para otras cosas. Así es. Vamos a ir a la Casa Rosada. Está Jonathan Eguiar, nuestro enviado especial, reportando desde el Salón Mariano Moreno. Johnny, ¿cómo andás? Nicolantos, querido. ¿Cómo anda toda la mesa del Se ríe pase? solo, Bueno, ¿de qué se ríe? Del Salón Mariano Moreno. Sí, el techo ahí. todo. No, porque la denominación oficial es el Salón Mariano Moreno sin nariz. Yo lo resumo, lo acorto un poquito para que se entienda. Es mucho que me pongan doble. 2 veces, sí. Sí, estoy viendo Murano 2 veces, me parece un Sí, montón. montón. Para Ya los lo veo haters, una, sí, ver ya la dos, es ahí como una está. provocación. Ahora sí. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, ¿cómo estás vos?
Muy bien, che, horas frenéticas se viven acá porque estamos llegando al cierre de listas, hay muchos rumores, hay muchas idas y vueltas, parece un partido de tenis, porque yo estoy en el medio, que ustedes saben que yo acá estoy en el medio. Yo acá a mi derecha lo tengo exactamente el despacho de Lule Menem y a mi izquierda el despacho de Santiago Caputo. O sea, yo estoy viendo los misiles, como acá veo los misiles como pasan de un lado a otro. Golpearon Por suerte en el pecho todavía no me tocó ninguno. ¿Cómo va el partido? Sí, no sé. No, yo creo que Lule Menem lo está ganando, no te digo por goleada, pero lo está ganando por varios goles. Veo difícil que Santiago Caputo se lo empate, por lo menos hasta octubre. Lo mejor después de octubre lo da vuelta. Por ahora lo que veo es que los Menem están ganando fuerte, lo que apareció ayer de Martín Menem sobre Martín Menem. Así que tampoco habrá apareció ayer. Que tampoco apareció ayer, ya se sabía, pero vieron que a 48 horas de un cierre de lista que aparezca eso y en medio de una guerra entre dos tribus acá, es raro, pero bueno, va a tener que dar explicaciones el presidente de la Cámara de Diputados. Aquí hay muchos rumores. A ver, lo que se sabe hasta ahora, ya viendo lo que se viene el sábado, le recordamos a la gente que este sábado a la noche cierran las listas para la elección en la provincia de Buenos Aires, que va a ser crucial para este año. A ver, cosas que se hablan acá, lo peloteo también con la mesa, a ver qué información tiene. Yo acá tengo que la primera, por parte de la Libertad Avanza, podría llegar a ser Diego Valenzuela y también podría llegar a anotarse Nicolás Scioli, lo conté ayer, que es el hermano de Daniel Scioli. La primera se convirtió en un botín de oro porque superó en padrón a la tercera sección electoral. Hoy la primera sección electoral es la que más votos tiene. Superó por poquito nada más a la tercera, que históricamente fue la más caudalosa, ahí es donde se hace fuerte el peronismo. Así que la primera hoy pasó a ser importantísimo. Bueno, Diego Valenzuela es una persona, la verdad, que hoy tiene el aval de todo el gobierno, digo, de Javier Milei. Con Javier Milei te diría que es amigo. De la gente casta, Javier Milei creo que es la persona que más quiere, Diego Valenzuela. Tiene una muy buena relación, se juntan a tomar café cada tanto, si coinciden en algún lugar, se reúnen, tienen muy buena relación, Javier Milei lo aprecia mucho. Tiene el aval de Karina, tiene el aval de Santiago Caputo también. ¿Sería testimonial Y o bueno, él está dispuesto a dejar la intendencia de 3 de febrero? Él está dispuesto a hacer lo que sea con tal de que Milei en 2027 le diga: vos vas a ser mi candidato a gobernador, y no José Luis Espert. Y yo creo que tiene chances de que Milei lo elija por sobre Espert. Por eso hay que ver, él está dispuesto a todo. O sea, por ahora iría no testimonial, renunciaría. Si Milei le dice volvería también. Recordemos que viene teniendo un perfil alto en la intendencia de 3 de febrero, sobre todo esta última semana con el movimiento de Galperín, que mudó oficinas ahí porque él bajó impuestos, Valenzuela. Así que está bastante con perfil alto, y además Valenzuela obviamente tiene el aval de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich está teniendo un protagonismo muy alto en estas últimas semanas. Se reunió, como vimos bien, el domingo con Javier Milei, desayunó, le llevó sus galletitas preferidas, que ya sabemos cuáles son, las vimos el otro día, estaban bañadas en chocolate. Y a los 2 días vino acá a la Casa Rosada Patricia Bullrich, vestida de blanco y radiante, a reunirse con Santiago Caputo en una reunión privada. A ver, hay diferentes cuestiones que está tratando de cerrar Patricia Bullrich. Por un lado, de renovar a su gente. Recordemos que tiene algunos diputados que responden directamente a ella en el Congreso, que quiere seguir por ejemplo, Milman, que quiere seguir teniendo ahí, digamos, quiere renovar eso. Se habla también de la candidatura de ella misma, senadora, por la ciudad de Buenos Aires, en octubre, estamos hablando todo esto de octubre, y también hay algún tipo de observación de Bullrich, se quiere asesorar un poco sobre lo que está pasando con la gobernabilidad. Hay algunas dudas de Bullrich y está tratando de ver qué pasa ahí. Sí. Bullrich tiene está con dudas sobre la gobernabilidad. ¿Sobre la gobernabilidad? Sí. ¿Bullrich? Sí, Patricia Bullrich tiene dudas sobre la gobernabilidad y habló con Milei y habló con Santiago Caputo para ver qué está pasando, más que nada, para asesorarse. Che, a ver qué pasa. Este dato que me acabas de dar marida con uno que me mencionaban anoche, a ver qué consideran ustedes. Esta duda que vos mencionás es lo que habría convencido finalmente a Bullrich de ser candidata a senadora en la ciudad de Buenos Aires. Porque en la experiencia que ya vivió Bullrich como funcionaria de Macri, se puede hacer una buena elección de medio término y entrar en falsa escuadra económica y por lo tanto institucional inmediatamente después. Pasó con Macri. Gana en octubre, renueva el Parlamento en diciembre y en febrero estaba pidiendo la escupidera. O sea, fue muy vertiginoso el deterioro de Macri después de ganar la elección de medio término. Ahora, Bullrich reclamaría, va de suyo que si es candidata en la Ciudad de Buenos Aires, por mayoría o por minoría sería senadora.
¿no? Si se repite más o menos Sí, el sí, sí. resultado que O sea, entra sería, seguro. sería Sale o senadora, sale. y va a reclamar la presidencia provisional del Senado. Rápida, Pato. Se pone en línea de sucesión. En diciembre. Se pone en línea de sucesión en diciembre. Más o menos le postergan la confirmación del cargo, bla, hasta febrero. Mucho más que eso, por más que el peronismo lo resista, mucho más Sí. que eso no lo puede tirar, porque tiene que conformar su propia... Sí, la presidencia provisional igual, más allá de que hay un uso y costumbre de que se decide en la Casa Rosada, la votan los senadores. Sí, por eso. Hay que Ponele- ver si los ponele que el senadores peronismo se lo peronistas te postergue. ponen el... Sí, pero poner que se lo posterguen mucho más que febrero no se lo podrán postergar, si es que la decisión es que sea ella del Poder Ejecutivo. Si es que se mantienen los usos y costumbres, porque los usos y costumbres en la Cámara de Diputados, por ejemplo, hoy están muy cuestionados. Hoy están cuestionados. Hoy, Pero hoy Martín va a Menem no tiene reclamar, asegurado yo digo, que el año que va a viene siga reclamar siendo... la presidencia provisional del Senado. Se pone en línea de sucesión. En la guerra con Villarruel la mandaron y ella aceptó a ser la primera a poner el cuerpo. En la guerra del gobierno con Villarruel, ella fue la primera en poner el cuerpo y lo sigue poniendo. Está en la primera línea de fuego. Ella. La pusieron en la ayer primera me y lo decían, aceptó. Ayer me decían que un cuestionamiento institucional a Milei se lleva puesto a Villarruel. Que, más allá de que no corresponda, que si hay eventualmente un juicio político es unipersonal, porque la presidencia es unipersonal, no es binomio, sino que es unipersonal, una crisis institucional se puede llevar puesta también a Villarruel. Eso es lo que decía Karina. Si nosotros nos vamos, se van todos con nosotros. Escenario, a ver, lo que me comentaban anoche era escenario 2001, Sí. la famosa semana de los 5 presidentes. Ahí ya el vicepresidente había renunciado un año antes. No había, estaba a cargo del Senado el presidente provisional que era Mario Lozada, del radicalismo. Claro, la diferencia ahí es que Lozada estaba obligado a convocar una asamblea legislativa. Villarroel no estaría obligada a convocar nada, ella podría completar el mandato. Bueno, la obligación también, uso y costumbre, porque es cierto que institucionalmente se tiene que convocar, lo puede convocar el presidente de la Cámara de Diputados, de hecho lo terminó haciendo Eduardo Camaño, no lo hizo Lozada. Pero lo que digo es que en la mesa de por eso Marida con lo que está diciendo Johnny me parece como uno de los datos políticos centrales de la jornada, ¿eh? Porque Marida, perfectamente con esto que me comentaban anoche, si Bullrich es candidata es porque ya no solamente Bullrich, sino todo el Poder Ejecutivo está convencido que necesita tener el sistema de poder, el dispositivo de poder a alguien en la línea de sucesión que no sea Villarruel, alternativo a Villarruel. Ahora, si los Milei creen que pueden confiar más en Bullrich en ese lugar que en Villarroel, no es Milei. ahí Es el es un- dispositivo de poder que está por encima de Milei. Acá hay una intención del dispositivo de poder de mantener el sentido del viento todo Eso lo está que se clarísimo. pueda, con o sin Milei. Si Milei es un gerente, digamos. ¿Qué pasa con los gerentes? Y cuando dejan de ser útiles, que venga otro, digamos. ¿no? Es que de a ¿Quién poco es se ese empieza... otro? Acá de a poco se empieza a filtrar el no nos podemos pelear con todo el mundo. No podemos estar peleados con todos. Hay una parte, Bullrich, hay un carril, hay Bullrich, Guillermo Franco, Santiago Caputo, que ya empieza a mirar eso de, a ver, tenemos que conciliar un poquito, no podemos, a ver, además de esto, hay gobernadores con los que Bullrich tiene buena relación. Y Milei se peleó. Digo, no sé, Valdés podría ser uno, pese a que es muy amigo de Macri, Cornejo. Digo, son demasiados, incluso los propios de Bullrich, hay ruido ahí. Por eso esta serie de reuniones y este perfil nuevo, hay un perfil nuevo de Patricia Bullrich en estos últimos 10 días, una semana. Bueno, tiene que ver con estas reuniones. El otro día, digo, estaba acá Bullrich, estaba acá a un costado. Nada, A veces hay parece jefa de preocupación. gabinete, Johnny. Sí, a veces ¿Cómo funciona se como una mueve? especie de jefa de gabinete, sobre todo en este último tiempo. Sí, es parte de la mesa política, es parte de la mesa chica política. Acaba de Bullrich sumar está... fondos reservados, más fondos reservados también. ¿Eh? Esa plata para la política es muy apreciada, También. sobre todo porque no rinde cuentas. Se pueden También. usar Así a que discreción, ¿no? Y todo tiene que ver con las elecciones también, con el cierre de listas, con la gente de Bullrich. Nada, son horas que se están viviendo así, vemos operaciones cruzadas, vemos cosas que están pasando, así se vive todo en la Casa Rosada. Quiero volver al tema de ayer, finalmente escribí una nota en el Destape Web donde aclaro bien todo, porque ayer pareció que la CIDE y la Cámara Nacional Electoral van a compartir un mismo edificio, van a estar pegados. Van a estar pegados, que acá en la Lema, acá unas cuadras, acá en el microcentro porteño. Se termina de mudar la semana que viene el Archivo General de la Nación a su sede en Parque Patricios, en Rondó, en la calle Rondó.
lo último que queda, ya no es un lugar para tener libros, biblioteca, material de archivo muy importante para la historia argentina. Lo terminarían de mudar. Algunos dicen, bueno, no sé si llegamos la semana que viene, pero se muda ya. Y esas oficinas, insisto, me confirmaron fuentes acá al Destape que van a ser ocupadas esos despachos por la CIDE. Se amplía todavía más la CIDE y va a estar pegadita a la Cámara Nacional Electoral, que es la que decide las elecciones. Recordamos que la Cámara Nacional Electoral depende del Poder Judicial. Así que van a estar pegados. Yo sé que hizo mucho ruido. Un dato Sí. arquitectónico, está bien la aclaración que vos haces de que no van a ser parte del mismo edificio, sino van a estar pegados. En esas manzanas que están, digamos, entre Alem y 25 de Mayo, de la Casa Rosada hasta Corrientes, hay muchos edificios que si bien están pegados, tienen comunicación interna. Ahí, Sí. son edificios que muchísimos pertenecieron al Estado durante décadas y entonces se armaron La recorridos internos. mitología dice que el Banco Nación, que está enfrente de la oficina, el ingreso de la CIDE de 25 de Mayo, tiene una comunicación subterránea. Eso Bueno, dice la también hay mitología. muchos túneles en esa zona desde hace muchísimo tiempo. Pero bueno, conectar servicio de inteligencia con el Banco Nación, mamita, ¿no? Tal vez sea una salida de emergencia, por caso de un incendio. Dice Vitete que es demasiado riesgo. Dice que es demasiado Sí. riesgoso. Che, Johnny, una pregunta. Si se pelean finalmente o definitivamente Karina Milei y Santiago Caputo, ¿quién se queda con la tenencia de los muchachos de carajo, de todo ese entramado? No, la tenencia la tiene, la patria potestad la tiene Santiago Caputo. La tiene O sea, Santiago Caputo, dos cositas, hay rumores acá. Primero que están bloqueados en WhatsApp con Lule Menem, primer rumor. Segundo, que volvió a hablar con Mauricio Macri y Santiago Caputo la semana pasada, porque hay un veto total a Jorge Macri. En ese veto total a Jorge Macri para integrar cualquier tipo de lista en septiembre, en octubre, en la ciudad o donde sea, aparece Mauricio. Dice Mauricio sí, Jorge no. Esto porque Milei está muy enojado. Entonces, bueno, Karina le hace ese mimo a su hermano y le dice, bueno, ok, vos Jorge no lo querés, no querés saber nada con Jorge. Jorge no, entonces con Mauricio sabemos que Milei más o menos tiene buena relación, a veces empeora, a veces no, pero tiene buena relación, así que el gran freno, el gran veto de Milei y de los Milei sobre todo, que tiene que obedecer obviamente Santiago Caputo, es a Jorge Macri, así que habrá que ver cómo se resuelve eso, y no, la potestad de los pibes, carajo, la va a tener el Gordo Dana. El Gordo Dana ayer lo bardeó fuerte a Fran Fijab, dijo, yo de los tuits de Fran Fijab no me hago cargo, yo conté la semana pasada acá en El Pase, que acá en la Casa Rosada Fran Fijab, y creen, lo denominan así, lo dicen, es un pelotudo que maneja muy bien sus redes, digo, que tiene un buen canal de YouTube, dicen. A Fran Fijab claramente no lo quieren, pero la potestad de esa gente la tiene y la va a tener Santiago Caputo. Parecería que hay acuerdo para que algún pibito de los de Caputo integre alguna lista en septiembre. Parecería que eso se va a terminar, va a tener un final, no sé si feliz, pero positivo para los Caputo Boys, y parece que algunos de los pibes de Caputo pueden llegar a meterse en alguna lista de alguna sección electoral. Parece que eso se lo habilitarían. Parece que hay pareja, diría, bueno, dale. Así que habrá que ver cómo termina. Me mencionaron a mí a Mariano Pérez, ¿puede ser? Mariano Pérez es uno de los que suenan, hay varios. Lucas Luna. Candidato en la tercera sección, entiendo que, no sé si tiene domicilio. ¿Qué va a ser al final la cabeza de la Detalle tercera? ¿Va a ser el propio pareja? No, ¿Va a salir? No. No se sabe. La verdad, no se sabe todavía. Todavía no está claro. Nadie tiene claro. Sí, como te decía, es muy posible que en la primera estén o Diego Valenzuela o Nicolás Scioli. En la quinta puede llegar a estar el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. Es una posibilidad. Es una gran posibilidad esa. Lo de Nicolás pero Scioli se está es con o terminando sin- de negociar. ¿Con o sin Mazot, Nicolás Scioli? No, sin Mazota. Mazota acá no Sin lo Mazot, quiere nadie. Explícitamente, ¿no? Sí. Porque hicieron campaña no, juntos. sería, Hasta hace 20 días estaban haciendo campaña juntos. Sí, no, sería sin el combo. Vendría soltero, digamos, Nicolás Scioli solo, por ahora. Así que nada, ese tipo está toda esta rosca acá presente, así que la vamos a seguir minuto a minuto hasta llegar a lo que se viene ya el sábado, que va a ser tremendo. Por ahora es esto, la tercera no está claro todavía. Puede llegar a ser un pibe, puede llegar a ser Mariano Pérez, puede llegar a ser alguno de los pibes, o a lo mejor la propia pareja. Todavía se está definiendo. Yo creo que es lo último que se va a definir eso. Va a ser como el final. Bien. Johnny, Así que estaremos desde aquí atentos estamos. si te Che, llegás a enterar.
Sí. Lo último, déjame agradecer a Aptra, que nos nominó a Argentina Política, el programa del año pasado. Mira, si no se con Carla solo, Pelliza. no decimos nada sobre qué malos compañeros. No, pero bueno, agradecerle a Aptra y el profe Romero, también Carla Pelliza, un equipazo, Nela, bueno, no los quiero nombrar a todos, porque son un montonazo, así que estaremos el domingo 27 de julio ahí, a ver qué pasa. Competimos contra Dolina, yo creo que lo vamos a ganar. ¿Vas a ponerte Getra? Voy a tratar, vamos a hacer lo posible. Carla por 2, ¿no? Carla tiene también doble denominación. No, al final hubo una confusión. Al final es solamente Argentina Política. Sí, Argentina Política. Por programa nocturno de radio. Sí. Muy bien. Si acá me Así avisan que estamos. si te hace Sí, falta sí. una camisa, Ari tiene una. Sí. No, te digo la verdad, paso, deja puede paso. ir Ari incluso, Gracias. porque Pueden ir si vos no juntos y podés- se Claro, lo confunden mismo, lo a los mismo. libertarios. te hace de doble. Sí, lo puedo mandar a él. Tal cual. Abrazo grande, Muchachos. Johnny. Gracias, chao. nos vemos. Chau, chau. Bueno, hablábamos recién del ascenso político de Patricia Bullrich. Lo habíamos comentado ya en el comienzo de la semana, después de esa foto del domingo pasado. Y hay que siempre parar la pelota y recordar qué significa Patricia Bullrich, ¿no es cierto, Fero? Sí, que hay detrás del caudal político que va sumando Patricia Bullrich a costa de represión, balas y también de exponer al personal de la fuerza de seguridad. Lo venimos repitiendo acá, ¿no? Ojo con los policías que le sacan el bozal y salen con todo porque después lo dejan tirados. Es el caso de Cristian Rivaldi. Ustedes recordarán, Cristian Rivaldi es el policía federal que gaseó a Fabricia, la nena, en la marcha, en una de las marchas de los miércoles de septiembre del año pasado. Ya estamos bastante cerca de que se cumpla un año de esta marcha del 11 de septiembre. Bueno, la Cámara, ¿por qué vuelve a hacer noticia Rivaldi? ¿Por qué vuelve a hacer noticia Patricia Bullrich? Porque la Cámara Federal, la Sala 1 de la Cámara Criminal Correccional Federal, confirmó el procesamiento de Cristian Miguel Rivaldi, este policía de la PFA que gaseó a la nena. ¿Y qué tiene de importancia? Ustedes se preguntarán, que la Cámara confirme un procesamiento. Bueno, básicamente que no quedan escalones, no queda ningún escollo para llegar al juicio. Okay. Rivaldi está acusado de abuso de autoridad en concurso con lesiones leves. La pena en expectativa no es muy alta, es de 1 a 2 años el delito de abuso de autoridad más un año de las lesiones leves, lo cual, como son en concurso, podrían sumarse 3. Hay que recordar que en el caso de que le den a partir de 3 años, es una condena de prisión efectiva. Pero además, estos delitos tienen el cumplimiento del doble de la pena de la inhabilitación. Es decir, que digamos que tal vez el mayor castigo que se lleve Rivaldi en caso de ser condenado es que no va a poder volver a ser policía, lo cual es una tranquilidad para toda la población. Decís volver a ser, ¿él fue apartado? ¿Cuál es su estado actual? Bueno, digamos? me haces una pregunta comprometedora porque no sé exactamente cuál es el general estado. ha cubierto hasta las últimas consecuencias a sus agentes y muchos siguen en los cargos. Incluso el mismo Grimaldi después fue detectado en otros operativos posteriores cumpliendo roles similares. Yo entiendo que sigue activo, pero no, la verdad es que no lo sé. Te prometo averiguarlo para mañana o para la semana que viene. No, pues yo tenía la misma idea. Como Lo que dijiste, pasa es que volver corté a la policía, dije, a lo mejor lo corrieron. Me ilusioné por instante, pero me imagino que no. Claro, te lo decía más en el caso de ser condenado, va a tener una pena de 2, 3, 4 años de inhabilitación. Sí, está claro. Probablemente después de eso no vuelva. Y te hago otra consulta. Sí, claro. La No sé si te la voy a investigación poder responder. se acaba ahí, se acaba en él. Porque yo, por ejemplo, recuerdo que esa misma noche Patricia Bullrich mintió para encubrirlo. Y es más, hasta Feynman, después al día siguiente, le recriminó a Bullrich que lo hizo mentir a él para encubrirlo en una operación que se le vieron las costuras muy rápidamente. Te traje todo ese material para que lo refresquemos porque estaba ensayado. Porque fue espectacular toda la secuencia, pero te respondo la pregunta antes y sí. La idea de Gregorio Dalbón, que es el abogado que representa a la niña y a su madre, Carla Pegoraro, es, una vez consumado el juicio, exponer en el juicio la responsabilidad de Patricia Bullrich. Y tratar de que eso se la impute o se la investigue por encubrimiento. Bien. Porque lo que pasó realmente fue increíble. Podemos ver a Patricia Bullrich, para quienes no lo recuerdan y para los quienes sí lo recordamos, mintiendo sobre cómo fue esta secuencia en el tape 03. Que se ha hecho un trabajo profesional, que la realidad no es la realidad que ustedes están diciendo ahora. El policía no gasea a la niña, el policía está mirando para otro lado y levanta la mano y en ese momento la niña, el señor que estaba con la nena, que ya estaba gaseada por un gas naranja, que no sabemos de dónde salió, es
en ese momento, esa persona, no les estoy tomando el pelo, está en la justicia va a decidir. Así que ustedes van a ver la verdad. La justicia va a decidir, decía Patricia Bullrich, pero las pruebas, en este caso, están todas sobre la mesa. Sí. No hay mucha vuelta que darle. Todas las filmaciones, los testimonios, muestran lo que hizo este policía contra la nena. Lo que pasa que las primeras horas, Patricia Bullrich salió a instalar esta versión y el coro de periodistas que oficia de vocero de gobierno lo sostuvo. Por ejemplo, Johnny Viale, recordémoslo, dando la misma versión que Patricia Bullrich, es el tape 04. Y había gente que no tenía nada que ver con los jubilados ahí. Viste que una nena, hay un canal, bueno, están mostrando todo el tiempo una nena de 10 años llorando porque alguien le tiró gas pimienta. ¿Viste la nena de 10 años, no? Bueno, podemos ver esa imagen y yo ahora te voy a contar la verdad de lo que pasó ahí. Dale. Pocos están contando la verdad. Ponela si querés en forma de paño y le hablamos arriba. Esa nenita de 10 años que terminó con los ojos todos colorados porque había recibido gas pimienta. La gente de ahí de la izquierda del kirchnerismo decía que había sido la policía, que le tiraron a la nena, que cómo le iban a tirar a una nena de 10 años, que qué barbaridad, qué locura. Bueno, resulta, ¿sabés cuál es la verdad de la historia? No había sido la policía. Le tiraron una mujer, una civil, vestida de naranja, y nosotros tenemos el video para mostrar. Vestida de naranja, le tiró gas pimienta a esta nenita. ¿Querés ver el video? Sí, claro. Mirá. Ahí está. Mirá, se acerca, ¡pum! ¿Viste la pimienta? Sí, tremendo. Fuerte, ¿no? Esto se llama comprar pescado podrido sin nada, pero sin claro, olerlo, sin nada, porque después quedó demostrado en las imágenes. El que no se la bancó en su momento, no sé si se acuerdan, fue Feynman. Feynman se enojó porque Feynman salió a repetir esta versión con lo mismo. Tendría que haberlo chequeado antes, ¿no? En todo caso. Sí, de eso se trata básicamente. Primera clase de periodismo en general te dicen la versión policial. Por las dudas, siempre desconfía y chequeala por otro lado. Bueno, valga recordar el caso de Lucas González, el futbolista, que se lo acusó de narco y era un pibito que salía a entrenar, lo mató la policía. Están todos en perpetua, ¿no? Todos abogados esos, dicho sea de paso, yo cubrí ese juicio, todos los abogados de los 9 policías estaban orquestados por Patricia Bullrich, empezando por Fernando Soto, que hoy es funcionario. Feynman, en el tape 05, podemos ver cómo se calentó, después de no chequear, ¿cómo se calentó? Porque lo habían operado en vivo, básicamente. Si te lo manda el jefe de la Policía Federal, que estaba a cargo del operativo, junto con la ministra, ¿y vos te crees que el jefe de la policía se va a mandar solo? Igualmente lo quiero afuera, al jefe de la Policía Federal, y espero que el presidente de la República también eche a la ministra Patricia Bullrich, a la viceministra, y también que vuele por los aires el señor vocero del ministerio. A mí no me van a enchastrar, no van a enchastrar ni a mí, ni a mi equipo, ni a este canal. No nos van a enchastrar, no nos van a usar para hacer una operación burda, asquerosa de fake news. La ministra quiere salir al aire, que salga la ministra. Y si tengo que putearla a la ministra Bullrich, lo voy a hacer también. Y a la vice también. Y al vocero también. Porque son unos mentirosos. Unos mentirosos. Le duró poco la calentura, pues después siga, ¿no? Le duró poco, se ve que esa noche hubo un par de... valga, lo que pasa no podemos poner todo, pero salió al aire Patricia Bullrich en el micrófono, desde el teléfono del propio Feynman, aclarando, pero estaba muy caliente Feynman. Se ve que después hablaron y vieron que es difícil retroceder en chancletas. Es como que si te pones chancleta y querés retroceder, se te salen, te tropezás. Bueno, pero Feynman tiene bastante habilidad para hacerlo. Breve, un poquitito acá. Feynman retrocediendo en chancletas al día siguiente en la radio con Patricia Bullrich en vivo. Le agradezco mucho haberme atendido. Le pido 1000 disculpas si en algún momento dije algo que la pudo haber afectado, etcétera, etcétera, ¿no? Ayer en el fragor, ¿no? Pedí su renuncia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que la segunda suya, su segunda, la vice, había confirmado ese famoso video. Ese es el problema, ¿no? También, ¿qué es eso? ¿No? Bueno, muchas gracias por estas palabras.
Como era tabula rasa, como dicen los libertarios. Sí, no, fue espectacular porque, bueno, lo vimos, ¿no? Había pedido la renuncia a Patricia Bullrich, se ve que lo retaron después a... Dijo que le iba a putear. Que le iba a putear, todo. No pasó absolutamente nada, como suele ocurrir en este país. Lo digo, no sé si lo quieren poner de fondo, es la placa 08. Quienes habían agitado la versión de que había sido gaseada por un militante, había sido el Gordodán también, que es como el vocero del gobierno en Twitter. Vieron la nena de 10 años que los cucas llevaron a la marcha para usar de escudo humano con la policía y a la que le tiraron gas pimienta. Bueno, se confirmó que los que le tiraron gas pimienta fueron los mismos cucas. No se confirmó nada, Gordodán. Es todo mentira ahí, porque no fueron los cucas, no la llevaron a la marcha para usarla de escudo humano, sino que estaba pasando ahí con la madre. No, había ido a la marcha con la madre. Pero no para hacer escudo humano. No para hacer escudo humano, obviamente. Pero bueno, esta es la versión que ya más en soledad sostuvo Rivaldi cuando le tocó declarar, y probablemente cuando le toque declarar en el juicio va a decir lo mismo. Jamás imaginé que una menor estaría solapada en esos grupos violentos, dijo Cristian Rivaldi, entre las pocas y pobres excusas que tuvo que decir, ¿no? Él dijo que estaba atento a lo que le pasaba al comisario Gerardo Perillo Scampini, que había sido alcanzado por el gas, y que la versión que se corría entre los policías es que había sido un manifestante, y entonces tuvo que avanzar, dispersar y a los revoltosos, liberar la calzada. Se llevó puesta a una niña. Otra de las teorías que planteó la defensa es que Fabricia, porque Fabricia lo que pasó fue que después sufrió una conjuntivitis bastante fuerte. Entonces la defensa de Rivaldi intentó decir a los jueces que la conjuntivitis había sido por la atención que le dio la Cruz Roja con la leche, que lo que le dio la conjuntivitis fue la leche y no el gas. Bueno, a todo esto, lamentable, la palabra más sensata y sincera de todo esto la aportó la propia niña Fabricia con 9 años en el tape 07. Si la quieren escuchar brevemente, es lo que dijo Fabricia. Me alcanza la plata, mi mamá. O es comer o es tener techo. Y no sé, se sentían orgullosos por tirarme gas pimienta. No, encima yo he visto el noticiero y Patricia Bullrich le echa la culpa a mi mamá. Y dice que está prohibido llevar a los niños a las manifestaciones. Y en ninguna parte dice que está prohibido. Nada más ella lo dice. Impresionante, la verdad, que la más sensata sea una niña. Vamos llegando al final del programa, ya se quedan con Adrián Murano y sus verdades afiladas, un programón palpitando el cierre de listas y demás. Hoy Luis Espíndola, que anticipó el nombre de Fuerza Patria. Hoy va a traer los nombres de los candidatos. Hoy trae los 10 primeros nombres. Bueno, nosotros nos vamos, quédense con Murano, con la continuidad del Destape, nos reencontramos mañana a las 10 acá en El Pase. Gracias, compañeros, gracias al maravilloso equipo que hace esto y a todos ustedes que nos eligen cada día. Chau, chau. En medio del caos de la ciudad, acá hay una voz que te entiende, te informa y te acompaña. El Destape 1070.